nuestro que estás en los cielos. Ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, dándote gracias, Padre, porque nos has permitido otro nuevo día para estar ante tu presencia. Ahora te pido que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de tus hijos, ministrando nuestra vida. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, el amor de Dios. Texto bíblico, Juan 3:16. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Poderosa la palabra de Dios. El amor de Dios, que excede todo conocimiento, se manifiesta por medio de la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos a un Dios poderoso en nuestro ser, para que Él pueda llenarlos de ese amor. Lo que acaban de leer en el texto bíblico es hermoso, porque si ha creído en Dios y lo ha recibido, tiene el amor de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Debemos observar cuidadosamente cada una de las expresiones que encontramos en este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todas ellas contienen detalles de gran valor. Por ejemplo, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, es algo grande, algo que debemos de entender, que el hombre en el pecado no merece el amor de Dios. Pero Él en su grandeza nos ama y dio a su Hijo por un mundo pecador. Porque no dice por unos pocos, Él vino por todo el mundo. Ahora, si el mundo no le conoce, lo desechará siempre, pero el amor de Dios ha sido derramado para todo aquel que en Él crea. Entonces encontrará la salvación de su alma. Debemos apreciar el énfasis que el apóstol hace a la grandeza y la clase de este amor. Este amor no es amor natural o humano, es amor agape, en el cual solo Dios puede amar de esa manera. Él no puede ocultar su grandeza y la clase de este amor por que alguien deseche su nombre. Él a todos los ama. Pero hay algo que en ese amor también hay algo que el hombre debe de entender, que cuando hay desobediencia, el amor tan grande se manifestará en juicio para los que no entiendan el amor de Dios. Muchas veces decimos Dios es amor o Dios es grande, pero sin conocer el amor de Dios. Muchas veces usted ve en las Escrituras, y los mismos apóstoles no pudieron ocultar su asombro cuando se va acercando a considerar el amor de Dios hacia este mundo pecador. El mismo apóstol Pedro no creía que Dios o Jesucristo hubiera venido por el gentil. Él creía que Dios había venido solo por los hebreos. Pero Dios le había derramado de su amor sobre toda carne que confesara su nombre y viviera en la obediencia a Dios. Su admiración es similar a la que expresa
en su primera carta cuando dice en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. O sea, el amor de Dios excede todo. Y por negros o rojos que hayan sido nuestros pecados, Él los emblanquece como la nieve. Amén. Por el amor que es tan grande hacia nosotros. Bendito Dios. Y en ese amor, después de ser enemigos de Dios, nos lleva a ser hijos de Dios. Porque el que ha aceptado a Cristo ahora es hijo de Dios. Amén. Aleluya. Esto nos ha de llevar necesariamente a adorarle con todo nuestro corazón, siendo adoradores en espíritu y en verdad. Sí, amén. Que todos dispongamos la vida a Dios, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo. Muchos, cuando vamos a la iglesia, llevamos un corazón dispuesto a alabar al Señor. Aleluya. Y muchos vamos con desánimo. Amén. Por eso es que no pueden ni aplaudirle al Señor. Por eso no pueden levantar las manos a Dios, al cielo. Porque tienen desánimo en sus mentes, en su alma, en su cuerpo. Pero el que tiene el amor de Dios trae gozo en su corazón. Amén. Aleluya. Tiene el deseo de estar ante la presencia del poder de nuestro Dios. Amén. Y también a recordar que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó a nosotros primero. Sí, amén. Nunca olvidemos que es su amor el que hace posible el nuestro. Amén. O sea, sin Dios en nosotros no podemos amarle a Él, mucho menos a nuestro prójimo. Cierto. Amén. Aleluya. El llamado Hijo de Dios debe de tener un corazón disponible para amar a Dios y a su prójimo. Para decirle a su hermano, te amo, con un corazón dispuesto a recibir a su hermano como si fuera él mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando recibe usted a Cristo en su corazón, puede nacer de un corazón limpio un amor agape, Amén. que nace solo de Dios. Amén. Y se tiene a Cristo en su corazón, debe de nacer amor puro, Sí. Amén. Amén. no con hipocresías ni maldades. Muchos en las iglesias le dan la mano a su hermano y viendo para otro lado, o le dan un abrazo y apartándole la cara para otro lado, como si lo fuera a contaminar. Enséñese a amar a su hermano. Amén. Aleluya. Gloria al Lo Señor. que haga, hágalo en el amor de Dios, Amén. no en su humanidad o en ese amor natural, porque aquí no viene a amar en lo natural, sino en lo espiritual. Amén. Amar como ama a Dios. Aleluya. Amén. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Ahora, en ese gran amor de Dios, Él envía a su Hijo al sacrificio, para que en el sacrificio de Jesucristo nosotros alcancemos la salvación de nuestras almas. Amén. Ese sacrificio ya fue hecho. Ahora Dios demanda que usted y yo podamos sacrificar la carne y vivir en una vida espiritual, no en una vida carnal. Sí, amén. Debemos notar, lo que debemos notar es que el objeto del amor de Dios fue el mundo. Esto subraya la grandeza de este amor que es capaz de abrazar al mundo entero, es decir, la raza humana en su totalidad. Amén. Él no hace acepción de personas. Sí. Amén. Simplemente Él
dejó una creación con una mente libre, o libre albedrío, como se dice bíblicamente. En el libre albedrío ustedes determinan si amar a Dios o aborrecerlo, si amar a Satanás y aborrecer a Dios. O sea, Dios no obliga a nadie. Amén. Él ya hizo el sacrificio, pero es el ser humano el que determina en qué estado va a vivir o quiere vivir la eternidad. Es cierto que éramos indignos de un amor así, pero Dios abre la puerta de la salvación a todos los hombres por igual. Al derramar su sangre en la cruz, Él no está viendo ciertas clases sociales o raza o color. Él está viendo con ojos llenos de amor a una humanidad perdida, la cual debe de determinar si buscarle o aborrecerle. Este amor no hace distinción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él en su grandeza los recibe a todos, pero lo que hay que hacer es aceptar a Cristo en su corazón. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Ahora quiero que me entiendan algo. Cuando hablamos que a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación, es el Santo Evangelio. Amén. Usted no puede llegar a ser salvo por el Antiguo Testamento o mandamientos. Usted tiene un Santo Evangelio en sus manos, el cual le va a llevar a ser salvo. Amén. Amén. Porque esa es la reconciliación de Gloria a Dios. Dios. Es muy simple entender el por qué usted puede encontrar salvación. Amén. Es la reconciliación. Y esa es la palabra de Jesucristo, que es el Evangelio que tiene en todo el Nuevo Testamento. Aleluya. Pero aquí vemos que Dios amó y Dios dio. Sí. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía, a su propio Hijo unigénito. El término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Gloria a Dios. Desde la eternidad, Él creó a su Hijo, y esa ha sido una relación de Padre a Hijo como a Espíritu, que es Sí. el que guía a todo ser. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Él dio lo más valioso que tenía. Nosotros no tenemos la capacidad ni de pensar o llegar a entender el amor de Dios. Por eso dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, Amén. mucho menos nuestros caminos. Hay una distancia del cielo a la tierra, dice su palabra, en la cual la mente y el camino del hombre no se acercan a Dios. Amén. Aleluya. En 2 de Pedro 1:17 y 18 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Pero el testimonio del apóstol y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Jesucristo recibe honra y gloria. Sí, amén. No solo en esos días. Ahora que viene usted a la iglesia a honrarle, a glorificarle, Amén. porque Él seguirá mereciendo honra y gloria, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es grande, Él es poderoso. Gloria a Dios. Su Hijo unigénito. Aleluya. Dios solamente tenía un hijo que
que llevará su perfecta semejanza. Y fue precisamente a este Hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor, a quien entregó por nuestros pecados. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Amén. Sin duda, no puede existir un don más grande que el amor de Dios. Sí, amén. Abraham entendió bien lo que este amor significaba cuando Dios le pide que sacrificara a Isaac, su unigénito hijo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decirle al Señor, sí, lleva y sacrifica a tu hijo allá en el monte? Abraham lo hizo Amén. con la fe en que el que le dio la promesa es grande y poderoso. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Y agarró Abraham a su hijo, que era el único hijo que había tenido cuando ya estaba casi muerto, de edad de 100 años. Señor. Él no le dijo al Señor en la casa, dejé el cuchillo para sacrificar a mi hijo. Él llevaba el cuchillo, la leña y el fuego para sacrificar al hijo. Amén. Amén. Pero él había creído a un Dios vivo. Amén. Ahora nos dicen a nosotros, tiramos la Biblia y nos vamos corriendo con nuestro hijo. Porque no le hemos creído a ese Dios que vive. Amén. A ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra y que tiene la capacidad Gloria a de Dios. levantar a hijos en donde a Él le Amén. plazca. Amén. Porque Él es Dios. Aleluya. Él es un Dios grande y poderoso, siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente. Usted sabe que Dios está donde hay un hombre Aleluya. o mujer que ama a Dios Gloria. y que le ha obedecido. Sí, Amén. amén. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Ahora a nosotros nos duele entregar este cuerpo carnal en sacrificio. Es por eso que el cristiano no deja la carnalidad, porque primero le damos gusto a la carne, Señor. porque primero vemos lo que ven nuestros ojos, no vemos lo eterno, lo que es espiritual. Amén. Aleluya. En el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando usted lee que Él lo entregó por todos nosotros, sabe que usted es parte de esa Sí, promesa. amén. Aleluya. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él es grande y poderoso Sí, amén. para darnos Gloria a Dios. todo lo que nos ha prometido. Aleluya. Por supuesto, no había dos voluntades diferentes. Por un lado la del Padre y por otra la del Hijo. Fue la determinación del Padre de entregar a su Hijo. Amén. Porque Él, hay dos cosas por las que no se arrepiente. Y Él tenía que cumplirle la promesa que había dado al hombre. Aleluya. Sino que Él lo entregó por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en el nombre de Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que según Dios lo determinó desde antes de los siglos. Aleluya. Porque Él quiere que ningún hombre se pierda eternamente. Aunque el amor de Dios es tan grande, no servirá de nada a aquellos que no creen en Él o le han aceptado a Él. Porque el que cree y acepta a Cristo, ha recibido a Cristo en su corazón. Sí, amén. Gloria a Dios, Señor. En el libro de Juan 3, capítulo 3, versículo 15 dice,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en el libro de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Ahora usted sabe que Cristo vino para que usted encuentre salvación en el nombre de Jesús. Simplemente por aceptarlo en su corazón y obedecer su palabra. Aleluya. No debemos olvidar que esta corriente de vida no fluye automáticamente, sino que se pone a la disposición de todo aquel que cree. El fluir, el recibir el poder de Dios no es para todo mundo, sino para el que cree, el que lo acepta. Amén. La única condición que Dios pone al ser humano es la fe, porque por fe recibe usted a Cristo en su corazón. Y después de esa fe, Dios pide una obra regeneradora, que usted regenere su vida y viva en obediencia como verdadero hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Todos los hombres tienen la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte. O sea, usted determina a dónde quiere ir, si al reino de Dios o al infierno. Ahora bien, esta muerte no significa simplemente el fin de la existencia física aquí en la tierra, porque mucho ser humano dice, no, si aquí muriéndome ya para qué. Usted sabe que no es así. Hay gente que Hay vida después de la muerte. Amén. Ni tampoco la aniquilación del alma y el espíritu. La perdición de la que estamos hablando aquí tiene que ver con la condenación divina completa y eterna, de forma que el condenado quedará expulsado de la presencia de Dios. La vida eterna solo existe en Dios y en su Hijo. Sí, amén. Ahora, si usted aceptó a Cristo, al Hijo de Dios en su corazón, usted podrá vivir por la eternidad con Cristo. Amén. Y el que no la acepta sabe que tiene tormento eterno con Satanás, puesto que el hombre es creado por Dios. Su creador es Dios. Sí, amén. Y siendo creado por Dios, su existencia depende de su relación con Dios. No depende de otro lado. Si Dios nos creó, la dependencia del hombre es de Dios. Podrá decir, ¿por qué yo dependo de Dios? Yo trabajo, yo hago todo. Cuando Dios formó al hombre, Él ya había formado la providencia para que el hombre viviera. Ahora depende de lo que Dios creó. ¿Verdad que sí entiende que depende de Dios? Si a Dios se le ocurre seca hasta la última planta o último río o gota de agua que existe en la tierra, no hay vida. Pero Dios formó una providencia para que al crear al hombre, usted y yo podamos vivir en la tierra. Y seamos o vivamos sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Y no sujetos a la fuerza, sino en la obediencia, para que la gracia de Dios se manifieste en el corazón del hombre. También en el libro de Juan 17, capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esa es la vida eterna, que usted conozca a Cristo. ¿Cómo conoce a Cristo? Acéptelo en su corazón para que lo pueda conocer. Amén, Y aleluya. encontrar la salvación. Amén. de su alma. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que todos seamos salvos. Pero el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación. El propósito de Dios es salvar a todo mundo. El corazón de Dios está lleno de amor, de ternura, de ese amor que el ser humano no puede sentir para con el hombre.
y ha ido hasta el último extremo, que es dar a su propio Hijo para poder salvar a la raza humana. Amén. Amén. Ahora que usted entiende qué hizo Dios por todos nosotros, no es capaz de entregar su vida a Dios, no es capaz de obedecer el nombre a Dios. Es el momento que entremos en un momento de meditación y obedecer a Dios. Amén. Sí. Entender que nuestro Creador no obliga, los ama, para que en el amor de Dios usted vaya sin ninguna obligación, sino con amor a buscar de Dios, para que usted se enseñe a amar a Dios y a su prójimo. Amén. Mas sin embargo, el juicio es inevitable, y es el hombre el que lo trae sobre sí cuando se niega a aceptar el regalo de vida que Dios nos dio. Amén. De hecho, el Hijo ha recibido toda la autoridad para hacer juicio. Usted debe de entender que hay un Cristo vivo, el cual de parte de Dios tiene la autoridad para juzgar al hombre. Amén. Ahora es Él el que hará el juicio. En el libro de Juan 5, 27 y 28 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Sí. No os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Ahora, ¿por qué oirán hasta los que están en los sepulcros la voz del Hijo de Dios? Por cuanto Él recibió de Dios el Padre la autoridad de hacer juicio. Amén. Es ahí donde se manifiesta el poder de Jesucristo en los cielos y en la tierra. Amén. Nunca ignore que Él tiene toda la potestad. Amén. Ni Moisés, ni profetas, ni nadie tuvo la potestad de cambiar hasta los tiempos, solamente Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El que no cree ha sido condenado, dice su palabra. Por esta razón, el creyente en Cristo no viene a juicio, porque de hecho ya ha sido juzgado, aunque ha sido Cristo quien ha pagado por él. Amén. O sea, en el castigo de Cristo se manifiesta el perdón para nosotros. Amén. Amén. Es ahí cuando nosotros recibimos de parte de Dios el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Esta es la razón por la que el verdadero creyente puede tener la seguridad eterna de su salvación, porque ha creído en que Jesucristo ya perdonó sus pecados. Amén. Aleluya. Ahora usted es limpio de pecados, pero recuerde que el limpio de pecados es aquel que aceptó a Cristo y empezó a regenerar su alma, Amén. no a vivir con la misma mente pecadora o con el mismo corazón venenoso con que llegó a la congregación, Amén. Aleluya. sino que ahora es una nueva criatura. La nueva criatura no viene con un corazón dispuesto a ver de qué manera perturba la obra de Dios o a sus hermanos. Amén. La nueva criatura viene con el amor de Dios para amarlos Sí, amén. todos Gloria a Dios. y dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. En el momento de la formación del cuerpo de Cristo, no los trae Dios a montones. Dios va poniendo cada uno en su lugar Amén. para que cada quien busque qué va a hacer para la obra del Señor. Gloria. Aleluya. Muchas veces por el mundo es criticada la iglesia cristiana, no solo por los actos deshonestos del hombre, sino porque ellos no conocen a Dios, ni conocen al Dios que vive en el corazón del hombre. Amén. Pero nosotros no tenemos que poner oído a lo que dice el mundo o a veces el mismo cristiano que no tiene paz en su corazón,
sino que nosotros debemos de tener el conocimiento que no vinimos a escuchar al hombre, sino a Dios, para formación del ser humano y encontrar salvación y vida eterna. Amén. Juan 5:24, de cierto os digo, el que no oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, usted entiende qué tiene que hacer para encontrar esa vida tan anhelada por cada uno de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y si duda que Jesucristo no tiene la potestad de transformar, la palabra de Dios lo dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es Dios en la tierra. Él es el Dios a quien nosotros amamos. Él merece la honra y la gloria, porque Él vive por los siglos. Y dice en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gran comisión a todo hijo de Dios. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el guardar, ¿qué guardar? Es obedecer los mandamientos que Él dio. Hacer todo lo que Él los ha mandado. Y Él estará con nosotros todos los días que existamos sobre esta tierra. En el momento de la gran comisión, el Señor está poniendo una enseñanza perfecta para que un pueblo en desobediencia se forme siguiendo el santo evangelio del Señor. Ahora usted conoce el por qué Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Ahora usted ha venido porque conoce que Jesucristo es el Salvador de su alma y usted entregó su vida. La salvación está preparada para todo aquel que ha obedecido y entendido el propósito del amor de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarles. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En este día, Padre, y todos los días de nuestra existencia, en este peregrinar, eres tú, Señor, el que nos da esa mano de poder. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que extiendas tu mano sobre cada alma, sobre cada corazón, repartiendo, Padre, a cada uno conforme su corazón. Hay un Dios de poder en este lugar. Hay un Dios que sana. Hay un Dios que guía. Hay un Dios que liberta. Los cautivos ya no son cautivos. Los enfermos ya no son enfermos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y yo en tu nombre declaro sanidad, bendición, liberación en el santo nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús pido que se manifieste el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos amarnos los unos a los otros, que el amor de Dios pueda romper el odio, el rencor, la frialdad, la dureza de corazón. Señor, porque muchos tenemos todavía en nuestra mente perturbar la congregación, tenemos en nuestra mente ofender al hermano. Vinimos a entregarlos a Dios y a formarlos en el conocimiento y el amor de Dios. Guíalos, Padre. Poderoso es el que vive, santo es mi Padre, y yo en tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.